Bueno, el día de hoy, siguiendo con los lineamientos de la guía de la tarea 3 de interacción de la radiación con la materia, los integrantes del grupo 18 procedemos pues a realizar el video colaborativo explicando los temas impares según las recomendaciones y la solicitud de la rúbrica de evaluación. En este caso, los integrantes del grupo son los compañeros Claudia Ramírez, Dubón Villamizar, Emerson Castillo, Francis Silva y Nancy Viasus. A mí, Dubán Villamizar, me tocó el punto impar número 1, donde habla acerca de las magnitudes. En esta encontramos tres dosis: la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Recordemos que la dosis absorbida es la magnitud que expresa la cantidad de energía absorbida por una unidad de masa de un material. Su unidad de medida es el Gray, que es igual a un joules por kilogramo. La dosis equivalente utiliza como unidad de medida el silver, y esta dosis no solamente tiene en cuenta la cantidad de energía absorbida, sino también el tipo de radiación. Recordemos que existe radiación de rayos X, radiación gamma, protones y neutrones. Entonces cada tipo de radiación tiene una capacidad de hacer daño biológico diferente. Y por último encontramos la dosis efectiva. Esta dosis considera tanto el tipo de radiación como el tipo de tejido y los diferentes niveles de radiosensibilidad que cada uno tiene. Acá podemos encontrar una tabla de los factores de ponderación de la radiación, como mencionaba anteriormente, los diferentes tipos: radiación gamma, radiación alfa, neutrones y protones. Tienen un factor de ponderación diferente cada uno de ellos. Y también los tejidos tienen un nivel muy diferente de ponderación, con unos decimales que la idea es que sumen uno, y esto equivaldría al 100% del cuerpo. Esto quiere decir que cada tejido y cada órgano tiene un nivel de radiosensibilidad muy diferente. Compañero tutor, buenas noches. Soy el alumno Emerson Castillo de la Tecnología de Imagen Diagnóstica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En el presente les voy a hablar acerca de los tipos de efectos de la radiación en los seres vivos. En la radiación sobre los seres vivos podemos ver que se clasifican en tres tipos de aparición desde el punto de vista biológico y según la dependencia de la dosis. Según el tipo de aparición dentro de los efectos biológicos de la radiación puede manifestarse de forma inmediata o a largo plazo. Esto ocurre en dos aspectos. Entre ellos tenemos los efectos inmediatos o agudos y los efectos tardíos o crónicos. Los efectos inmediatos o agudos son aquellos que se presentan después de la exposición de la radiación. En ello encontramos como las quemaduras por radiación. Y en los efectos tardíos o crónicos se manifiestan mucho tiempo después de la exposición de la radiación, que en ello podemos encontrar lo que puede producir una cáncer o enfermedad cardiopulmonar. Desde el punto de vista biológico, dentro del efecto de radiación puede dividirse según la naturaleza del daño. Tenemos dos efectos: somático y genético. Los somáticos afectan al propio organismo irradiando, pero no transmiten a la generación futura. Esto puede ser ocasionado daños a la piel, quemadura por la radiación. Y efectos genéticos afectan el material genético del ADN de las células reproductoras, lo que puede dar lugar a una mutación de esta irradiación. Y según la dependencia de la dosis, los efectos se contraen en dos formas: los determinantes y los osmóticos. Los determinantes son aquellos efectos que tienen un umbral de dosis, es decir, solo ocurren si la dosis de la radiación supera un cierto nivel, a medida que la dosis aumenta la severidad de estos efectos. También lo hacen en estos casos: quemadura por la radiación, daños de los órganos, necrosis tumorales. Y efectos estocásticos son aquellos en los que la probabilidad de las que ocurren no depende de la dosis de radiación, sino que incrementa con la dosis, pero no en un val específico. Podemos ver también en la transferencia lineal de la energía eficacia biológica relativa, que son factores físicos que afectan a la radiosensibilidad. Podemos decir que es la capacidad de las células o tejidos para responder a la radiación ionizante por la transferencia lineal de emergencia, TLE, y la eficiencia biológica relativa, EBR. Son factores físicos cruciales que afectan la radiosensibilidad, ya que terminan como la reacción internauta con las células, tejidos biológicos, y cuán eficiente provoca daños biológicos en ellos. Mi nombre es Claudia Ramírez y les voy a hablar sobre los tipos de lesiones en el ADN. Existen diferentes tipos de lesiones radioinducidas en el ADN, como lo son cambios en las bases, fracturas en la cadena, uniones cruzadas y aberraciones cromosómicas. Cada una de ellas cuenta con mecanismos de reparación y daño. Si no se reparan adecuadamente, pueden provocar enfermedades como el cáncer,
mutaciones o disfunción celular. Los principales tipos de lesiones en el ADN son rupturas de cadena sencilla. Se producen cuando una de las dos hebras del ADN se rompe, generalmente a causa de moléculas inestables creadas por la radiación. Es muy importante que estas rupturas se reparen de forma adecuada, porque si no se corrigen durante la replicación del ADN, podrían empeorar y transformarse en rupturas de cadena doble, lo que resulta mucho más dañino para la célula. En las rupturas de cadena doble sucede cuando ambas de las hebras del ADN se quiebran al mismo tiempo, lo cual es muy peligroso porque puede llevar a mutaciones o a una inestabilidad genética. Para corregir este tipo de daño, la célula cuenta con dos mecanismos de reparación, como es la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga. Oxidación de bases. Se da cuando las bases del ADN son dañadas por moléculas inestables generadas por la radiación. Para reparar este tipo de alteraciones, la célula utiliza un sistema conocido como reparación por incisión de bases. Desaminación de bases. Ocurre cuando las bases pierden un grupo amino, lo cual puede convertir citosina en uracilo o adenina en hiposantina. Esto provoca errores durante la copia del ADN y la replicación. Alquilación de bases. Consiste en la unión de grupos metilo o etilo a las bases del ADN, lo que altera su estructura y función, generando emparejamientos incorrectos y obstruyendo la replicación. Formación de adductos. Se produce cuando compuestos químicos se enlazan de manera covalente a las bases del ADN, deformando su estructura y dificultando la replicación. Entrecruzamientos intracatenarios. Ocurre cuando dos bases de la misma hebra del ADN se enlazan covalentemente, lo cual puede interferir en la lectura y copia del ADN. Entrecruzamientos intercatenarios. Sucede cuando se forma un enlace covalente entre las bases de hebras opuestas del ADN, impidiendo la doble hélice se abra correctamente y bloqueando procesos esenciales de la célula. Translocaciones. Se dan cuando un segmento de ADN se intercambia con otro que no es homólogo, lo cual puede fusionar genes de forma normal y contribuyendo a enfermedades como el cáncer. Inversiones. Este cambio implica que una porción de ADN se corta y se reinserta al revés dentro del cromosoma. Esto puede afectar la expresión genética si ocurren zonas reguladoras. Deleciones. Son pérdidas de fragmentos del ADN, lo cual puede eliminar genes importantes y afectar el funcionamiento celular. Duplicaciones. Se trata de la repetición de una porción del ADN dentro del mismo cromosoma, lo cual puede causar una sobreexposición de ciertos genes. Mi nombre es Francis Silva Suárez y soy estudiante de tecnología en imágenes diagnósticas. Hoy hablaremos acerca de en qué consiste el síndrome de radiación aguda. El síndrome de radiación aguda, ¿qué es como tal? Es una condición médica causada por la exposición de unas dosis altas de radiaciones ionizantes en un periodo corto de tiempo. En este se divide en 4 fases. La fase 1 es la fase predomínica de las 0 con las 48 horas. Estos síntomas son inesperados como náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, fatiga. La fase 2 es latente, la cual es de las 48 horas a las 2 semanas. Los síntomas pueden disminuir o desaparecer, lo que puede dar un lugar de seguridad para evitar tener el síntoma, pero este puede estar ahí. En la fase 3 de manifestación clínica, de las 2 a las 4 semanas, se presentan los síntomas característicos que pueden incluir diarrea, vómito, dolor abdominal, pérdida de apetito, anemia, trombocitopenia, hemorragias, ampollas, descamación, convulsiones, coma y daños cerebrales. La fase 4 es la fase de recuperación o la muerte, de las 4 a las 6 semanas. Si el paciente sobrevive, puede experimentar una recuperación lenta y gradual. Sin embargo, la dosis de radiación es muy alta. El paciente puede fallecer debido a la gravedad de los síntomas.
La manifestación clínica según las dosis radiación, según la dosis baja, del 0,5.1, son síntomas leves, náuseas o vómitos. Los síntomas de la dosis moderada es de la 1 a la 2. Los síntomas más graves, con dolor, con pérdida del apetito. Las dosis altas es de las 2 a las 4, serían síntomas severos como anemia, leucopenia, o las dosis muy altas, que es de 4 a 6, serían síntomas extremadamente graves como convulsiones, coma o daños cerebrales. La dosis latente sería de las 6, que sería pues la muerte, la más segura pues debido a la gravedad de los síntomas. Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Nancy Viasus y el punto que me corresponde es acerca de la dosimetría biológica. ¿Qué es la dosimetría biológica? Es una técnica que permite estimar la dosis de radiación absorbida a un organismo. Esta técnica se basa más que todo en los efectos biológicos causados por la radiación, especialmente en el ADN de las personas. Es útil cuando en el momento no se tienen dosímetros físicos disponibles o los que hay no son confiables. Cuando se utiliza la dosimetría biológica, esta se utiliza más que todo cuando ocurren accidentes radiológicos o nucleares, exposición ocupacional sin control de dosimetría física, emergencias radiológicas, estudios científicos o seguimientos a largo plazo. Hay unos métodos principales en la dosimetría biológica que son aberraciones cromosómicas, que es el método más preciso, ensayo de micronúcleos que evalúa daño genético, el ensayo cometa electroforesis que detecta rupturas en el ADN y estudios de mutaciones genéticas específicas. También tenemos en la dosimetría biológica también hay unas ventajas y unas desventajas o limitaciones como tal. Entre las ventajas tenemos que es útil sin mediciones físicas, que la dosimetría biológica nos ayuda a estimar la dosis individual de cada órgano y que la podemos utilizar en caso de emergencias. En el tema de las limitaciones, bueno, pues para practicar la dosimetría biológica se requieren laboratorios especializados que pues en todo momento no los podemos tener a la mano. Los resultados no son inmediatos en caso de una urgencia vital y pues que personal altamente calificado o capacitado para realizar este examen, pues por lo general no se manejan las diferentes empresas. Pero incluso también teniendo en cuenta todo esto, hay organismos que respaldan el tema de la dosimetría biológica. Incluso hay instituciones que promueven el uso correcto de esta y, bueno, el uso correcto y ético, que son la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Tenemos en conclusión que la dosimetría biológica es esencial para la protección radiológica, que nos permite evaluar la exposición real a la radiación en casos de emergencia y que nos ayuda en la toma de decisiones médicas o de seguimiento a los pacientes.